Un saludo especial para los estudiantes de San Luis de Gaceno en Boyacá. Este video es a petición de ellos. Entonces el ejercicio dice que sobre una masa M, no nos dan la masa, simplemente una masa M, se aplican dos fuerzas de magnitud, ahí está F1, 2 Newton y F2, 3 Newton, ilustradas en la figura. Piden determinar la resultante. Bueno, la resultante de estas dos fuerzas, las fuerzas son vectores, entonces es sencillamente hacer una suma de vectores. Existen dos métodos principales para sumar vectores. Uno es el método de las componentes y otro es, para el caso de dos vectores, el otro es el triángulo de fuerzas o el método del paralelogramo. Vamos a hacerlo por el método de las componentes inicialmente. Entonces, por el método de las componentes lo que hago es ubicar los vectores sobre unos ejes coordenados. En este caso aquí vamos a instalar nuestro eje de las X, el eje horizontal, que coincide con la fuerza de F1. Siempre hay que buscar que coincida con alguna de las fuerzas. Y en este caso este es el eje Y, no coincide con ninguna de las dos fuerzas. Ahora lo siguiente que vamos a decir es que la fuerza resultante de F1 y F2, la resultante es un vector y es el resultado de sumar la fuerza 1 más la fuerza 2, pero como vectores. El vector resultante de las X más el vector resultante de la Y me da el resultante total. Bueno, ¿y cómo encontramos el resultante de las X? Entonces para ello me toca acudir a descomponer vectores y a trabajar con dos vectores muy especiales. Esos dos vectores súper especiales son estos dos vectores que voy a dibujar acá. Se llaman vectores unitarios, los voy a dibujar en verde. Este vector unitario que va pegado al eje X se llama el vector unitario Y. Y el vector unitario porque mide 1. La magnitud del vector Y es 1, la medida de él es 1. Y la medida del vector J, la magnitud del vector J también es 1. Por eso se llaman vectores unitarios. El vector J siempre va pegado al eje Y positivo, el vector Y siempre va pegado al eje X positivo. Entonces lo que voy a hacer es expresar F1 y F2 a través de esos vectores Y y J de la siguiente manera. Empecemos por F1. Fíjense que F1, su longitud es 2. Aquí me dicen F1, la longitud es 2. Como la longitud es 2 y F1 está sobre el eje X, pero el vector Y también está sobre el eje X y la medida de Y del vector unitario es 1, quiere decir que F1 lo puedo expresar como 2 veces el vector unitario Y. Hacemos lo mismo con F2, pero el problema es que F2 no está ni en X ni en Y. Entonces aquí me toca valerme de la trigonometría. Y me voy a valer de la trigonometría para lo siguiente. Voy a tener que descomponer ese vector. Entonces recuerden que un vector se descompone en dos vectores. Se proyecta paralelo al eje Y, se proyecta paralelo al eje X. Y ahí obtenemos las dos componentes. Esta componente, bueno, la vamos a dibujar acá. Esta es la componente del vector F2 sobre la Y. Y esta va a ser la componente del vector F2 pero sobre las X. Para saber el valor de esas componentes, pues debo irme por un triángulo de fuerza. Entonces voy a tomar este triángulo que estoy aquí pintando. Es un triángulo rectángulo. Por ser un triángulo rectángulo se le puede aplicar las relaciones trigonométricas del rectángulo acá, porque siempre la vertical y la horizontal forman 90 grados. Entonces fíjense en una cosa. Primero F2X es el vector que queda pegado al eje X. Bueno, pero además de ser el vector pegado al eje X, si yo me fijo en el ángulo que me dan ahí, es un ángulo de 30 grados, fíjense acá, pero ese ángulo toca dos líneas, a la más larga es la hipotenusa y a la otra siempre es el cateto adyacente. Bueno, y entonces vamos a decir que F2X, por ser el cateto adyacente a 30 grados, entonces lo vamos a hallar como el valor de la hipotenusa, que es F2 por el coseno de 30 grados. Esa es la longitud de F2X, lo largo de F2X. Pero
Bueno, el coseno de 30 grados lo vamos a llevar ahí, pero F2 sí la conocemos. Sabemos que el valor de la fuerza 2, arriba nos la dan en el problema, el valor de la fuerza 2 son 3 newton. Entonces aquí vamos a decir que es 3. Bueno, ya sabemos que eso está en newton. Y eso es la longitud de F2x. Pero nuevamente mire que F2x es el vector negro. Y el vector negro yo lo puedo construir a partir del vector verde. ¿Cómo? Pues sencillamente vamos a decir que F2x, el vector F2x, es coger el vector 3 coseno de 30 grados y multiplicarlo y veces, porque y vale 1, y 1 por 3 coseno de 30, pues me vuelve a dar 3 coseno de 30. Pero lo especial acá es que el unitario me dice en qué dirección va el vector F2x. Entonces el vector F2x va hacia la x positiva y eso me lo indica la letra I. Bueno, ahora hacemos lo mismo con F2y. Normalmente si F2x es 3 coseno de 30, el otro es 3 seno de 30 grados. Y exactamente lo mismo. Eso es la magnitud, o sea, la parte numérica del vector. Pero ahora el vector como tal, F2y, lo voy a expresar como su longitud, que es 3 seno de 30 grados, por su dirección. Pero ¿quién me da la dirección del vector F2y? Entonces, si yo lo veo, es un vector vertical. Y el vector que va vertical es el vector J. Quiere decir que J, si yo aquí lo multiplico por J, recuerden que J vale 1, me sigue quedando de longitud 3 seno 30, pero la J me dice que va en dirección Y positiva el vector F2y, y eso es cierto. Esto es expresar un vector en términos de vectores unitarios. Estas dos cosas, expresar el vector en términos de vectores unitarios. Bueno, una vez que tengo hecho eso, entonces ahora sí puedo sumar los vectores. Entonces aquí tenemos F1, tenemos F2x, F2y. Entonces, como lo habíamos dicho, vamos a sacar una resultante en X. ¿Quién es esa resultante en X? ¿O cómo aparece ese vector resultante en X? Pues sumando todos los vectores que uno ve horizontales. Es decir, F1 más F2x. Pero entonces la resultante en X es F1, pero F1 es 2 en Y, más F2x, pero F2x es 3 coseno de 30 en Y. Bueno, y como ambos son en Y, entonces yo puedo decir que mi vector resultante en X es igual a 2 más 3 coseno de 30 y que la dirección de este resultante en X va en Y, claro, el resultante sobre las X. Listo. Ahora hago lo mismo, exactamente lo mismo, la resultante en Y. Vamos a decir que es. Entonces miramos qué vectores hay en Y. Solamente hay uno, F2y. No hay con quién sumarlo, es el único que está. Pero habíamos dicho que F2y era 3 seno de 30 grados y que iba en J. Y listo. Ya he hecho la suma de vectores, o he hallado el resultante en X y he hallado el resultante en Y, vector resultante. Ahora, como ya tengo el vector resultante en X y en Y, entonces lo que saco es el resultante total. ¿Cómo saco el resultante total? Pues aquí arriba lo habíamos dicho, el resultante total era sumar el resultante en X más el resultante en Y. O sea que esto es igual. Resultante total. Resultante en X. ¿Cuánto es el resultante en X? 2 más 3 coseno de 30 grados. Esto en la Y. Más el resultante en Y, que es 3 seno de 30 grados. Y esto en la J. Y aquí ya tengo mi vector resultante total. Que fíjense, lo único que tengo que hacer es operaciones. Tengo que hacer 2 más 3 coseno de 30 y entonces esto me va a quedar que mi vector resultante es igual a 4,598 en Y más 1,5 en J. Eso me da aquí estas dos operaciones, esta operación y esta operación. Y entonces esta es la resultante o el vector resultante en términos de sus componentes en J, que uno lo puede dibujar y será lo siguiente. Colocamos nuestro sistema cartesiano
definimos nuestro vector y, supongamos que este vector y, este es el vector y que vale una unidad, entonces me dicen que la resultante en x es 4,598, o sea, 4,5 veces, casi 4,6 veces, entonces ustedes lo cuentan acá, 4,6 veces ese vector verde. 4,6 veces me da la resultante, o sea, 4,598 me da la resultante, el vector resultante en x. Y uno puede decir resultante en x, pues 4,598 en la misma dirección del vector y, o sea, por el eje x positivo. Y ahora con mi resultante en y es 1,5, entonces defino mi vector j, que tiene que ser de la misma longitud en este caso, lo voy a tomar la misma escala, mi vector j, una unidad en la misma escala, 1,5 veces, pues me va a dar algo así. Este es el resultante en y. Y el resultante total, pues recuerden que utilizamos el método del paralelogramo, que en este caso es simplemente transponer la resultante x hacia arriba, transponer la resultante y aquí al frente, y el vector resultante es el que va de donde salen ambos vectores a donde llegan ambos vectores, o sea, este es nuestro resultante. ¿Cuánto vale nuestro vector resultante r? Porque ahí están las componentes de r, en y, j. Entonces para eso pues simplemente trabajamos cualquiera de los dos triángulos que vemos ahí. Yo voy a trabajar este triángulo amarillo. Entonces en ese triángulo amarillo tengo que esta es Rx y que este es Ry. Y aquí vamos a colocar el ángulo, lo vamos a llamar alfa, el ángulo entre Rx y el vector resultante R. Por teorema de Pitágoras, fíjense, en ese triángulo yo conozco Rx y Ry, porque esto es Rx, esto de aquí arriba es Rx y esto de acá es Ry. Como Rx y Ry son los catetos de este triángulo rectángulo, quiere decir que voy a hallar la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, la cual es R. Y la hipotenusa la hallo como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, 4,598 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Hago esa operación y me da la longitud del vector resultante, que es 4,836, y esta es la longitud de R, de este vector R, del resultante. Ahora, es posible también hallar ese ángulo alfa. Entonces ese ángulo alfa, para ello utilizamos casi siempre, porque tenemos Rx y Ry, utilizamos la función tangente. Tangente de alfa, recuerden que tangente es el valor del cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente. Si yo reemplazo mi cateto opuesto, pues es Ry, y mi cateto adyacente, pues es Rx. Luego voy a decir que la tangente de alfa es Ry, que nos dio 1,5 dividido Rx, que nos dio 4,598. Bueno, hacemos esta división y vamos a obtener un número. Entonces vamos a decir que tangente de alfa es igual a 0,326. Y de acá alfa, el ángulo alfa, nos devolvemos, entonces nos devolvemos con la función arcotangente o tangente a la menos 1 de 0,326 para saber quién era el ángulo alfa que me dio 0,326. Entonces en sus calculadoras ese resultado les da 18,067 grados. 18,067 grados. De ahí vino la tangente cuyo valor me dio 0,326. Y entonces miren, aquí ya está, estas dos son las cosas importantes de un vector. La magnitud, o sea, la longitud del vector, que en este caso es 4,856, y el ángulo que forma el vector. En este caso el ángulo alfa, dice que está referido al eje X positivo. Este es por el método de las componentes. Bueno, por el método del triángulo es un poquito más rápido y más sencillo porque se hace de la siguiente manera. Ustedes empiezan colocando un vector, cualquier vector. En este caso yo voy a colocar el vector horizontal, que es F1. Hagámoslo horizontal, que me quedó un poquito diagonal. Entonces coloco el vector F1, que vale 2 newton. Y en la cabeza de F1, tal cual como está, coloco el vector F2, aquí en la cabeza de F1. Entonces aquí colocamos el vector
F2. Este vector F2, recuerden que forma un ángulo acá de 30 grados. Bueno, entonces ahí está, coloqué el vector F2 en la cabeza de F1 y el ángulo de F2 es 30 grados. Y ahora coloco el vector resultante. El vector resultante va de la salida de F1 a la llegada de F2. Este es mi vector resultante. También el método se llama cabeza-cola, porque usted coloca el resultante que va de la cola de un vector a la cabeza de otro vector, del otro vector. Este es mi vector resultante. Y fíjense que la figura que me quedó fue este triángulo. En este triángulo pues obviamente hay que deducir los ángulos. Aquí se deduce fácilmente que este ángulo son 150 grados. Y es 150 grados porque como por fuera hay 30 y toda la línea aquí, mire, toda esta línea de acá hasta acá debe marcarme 180 grados. Entonces si ya tenía 30, pues me faltaban los 150 para llegar a los 180. Entonces el ángulo interno ahí entre las dos fuerzas, entre F1 y F2, son 30 grados. Y como yo conozco que F2 es 3 Newton, entonces ahora puedo hallar la resultante por el teorema de coseno. ¿Qué me dice el teorema de coseno? Que si yo conozco dos vectores, fíjese, F1 y F2, y conozco el ángulo que forman los dos vectores, que en este caso es 150 grados, puedo hallar el lado opuesto a ese ángulo. Y el lado opuesto lo hallo, entonces el teorema dice, ese lado opuesto al cuadrado es igual a los dos lados conocidos, entonces aquí vamos a escribirlos, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos dos veces el producto de los lados conocidos, F1 por F2, por coseno del ángulo opuesto, ojo, tiene que ser el ángulo opuesto a R. El ángulo opuesto a R, pues si ustedes se fijan acá en el gráfico, 150 grados. Entonces aquí 150 grados. Listo. Y entonces decimos que R al cuadrado es igual. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es F1 al cuadrado, pues le va a dar 4 newton cuadrados. F2 al cuadrado, recuerde que al cuadrado es multiplicar por el mismo número. 3 por 3, 9, 9 newton cuadrados. Menos, aquí sí se multiplica, 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Este 12 es del teorema del coseno, o sea, ese 12 siempre va ahí, es un valor que siempre va. Bueno, 12 newton cuadrados también aquí nos dan en unidades por el coseno de 150 grados. Y luego lo que hacemos es este producto y hacemos esta suma de estos dos. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Por este lado en la suma vamos a obtener que R cuadrado es igual a 9,413 newton cuadrado menos, ahora hacemos ese producto, nos da menos 10.392, estos son newton cuadrado. Y fíjense que aquí me quedó menos por menos, ¿no? Este menos de acá con este menos de acá, pero recuerde que menos por menos le da más. Entonces ahora lo que va a hacer es sumarle, hacer la suma de esos dos, y obtiene que R cuadrado es igual a 23.392 newton cuadrado. Y lo siguiente, para eliminar el cuadrado de R, porque debe quedar R solita sin el cuadrado, saca raíz cuadrada. Entonces este raíz y este cuadrado me sale como R. Y la raíz cuadrada de esa cantidad, entonces raíz cuadrada de esa cantidad les da 4.836. Y de newton cuadrado es newton. Y ahí tenemos la resultante. Ahí tenemos el valor de la resultante. La comparamos. Entonces fíjense, ustedes comparan las dos resultantes. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, pero mire aquí el proceso tan corto por el teorema del coseno. Y el ángulo que forma la resultante. Entonces para hallar el ángulo que forma la resultante, fíjense que la resultante la medí con respecto al eje horizontal. Entonces, si ustedes vienen aquí al gráfico, la fuerza horizontal es F1, entonces voy a tener que dar este ángulo, este sería el ángulo alfa. Y para eso, pues voy a utilizar la ley de senos, que es mucho más rápida que la ley de cosenos. Entonces voy a decir que seno de alfa es al valor del lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto al ángulo alfa? F2, que son 3 newton. Entonces esto es a 3 newton como... Ahora, seno de 150 grados, porque es el otro ángulo que conozco, es a su lado opuesto. Su lado opuesto pues es R. Y R pues nos dio 4.836
836 newton. Y aquí entonces seno de alfa es igual a seno 150 grados por 3 newton. Porque estos 3 newton que están abajo dividiendo vienen aquí a multiplicar dividido entre 4.836. Entonces seno de alfa, hacemos la operación, da 0,310. Entonces aquí anotamos 0,310. Y ahora recuerden que para obtener el ángulo sacamos arcoseno o seno a la menos 1 de ese resultado que obtenemos. Y obtenemos aquí que el ángulo alfa son 18.069 grados. Y listo, comparemos el resultado del ángulo. Entonces, si vemos los resultados del ángulo, me da una diferencia de 2 milésimas en el resultado, que es exactamente el mismo, pero miren aquí el proceso tan corto y miren aquí el proceso mucho más largo. Siempre el trabajo por componentes, o sea, es un poquito más sencillo, pero es mucho más largo. Este es más rápido.